Quien sea puede ir poniendo los comentarios, ¿vale? Mi idea principal es, voy a hacer primero un pequeño esquema, ¿vale? Un pequeño speech de este punto. Y luego ya quien quiera comentar o quiera unirse para debatir sobre este tema, perfecto. Va a ser un poco como en el primer directo, ¿vale? Que el primer directo eso fue primero una intervención y luego ya dudas o debate o lo que sea. Bueno, pues parece que no va a entrar, así que vamos a empezar ya. Vale, pues este directo lo quería centrar en una de las herramientas que debe tener los ciudadanos para que haya democracia en un país, ¿vale? En este caso es la representación. La representación como herramienta, como una de las herramientas de elección y control que tenemos para controlar a la clase política, para que no hagan lo que quieran, sino que al final se haga lo que quiera la mayoría, ¿no? En este caso, la mayoría de los ciudadanos, ¿vale? Entonces voy a poner un poco los puntos que tengo puestos para tratar, que serían estos. A ver si se ve mejor. Aquí se ve mejor. Vale, aquí. Vale, leo los puntos. La representación en democracia. Primer punto, recordando el concepto de democracia, que es muy importante para seguir a partir de esto. Los tipos de representación que hay, que básicamente la representación directa y la indirecta. Se supone que nosotros aquí en España tenemos la indirecta, ¿vale? Ahora luego os digo por qué se supone. El tercer punto, la representación en la democracia formal, que es la que esta asociación propugna y yo personalmente también. Y último punto que me parece bastante... Hombre, ya estás aquí. Pues ponme ya invitación, anda. Y el último punto, que es un poco donde quiero que vaya finalmente el debate, que es el poder del ciudadano ante esta herramienta, que es la representación, hasta dónde queremos que llegue, ¿vale? Porque como tal no hay límites, ¿vale? Cada país, cada ciudadano, los ciudadanos sabrán hasta qué límite quieren poner de representación, ¿no? Y esa herramienta de elección y control, ¿vale? Entonces, bueno, sí, inténtalo donde quieras. Yo cuando termine el directo miraré bien la opción esa de PC, pero a 10 minutos pues un poco difícil. Así que nada, seguiré así mismo. Vale, el primer punto, recordando el concepto de democracia. ¿Por qué pongo esto? Porque ya en el primer directo, uno de los puntos donde nos quisimos centrar es en definir la democracia. ¿Por qué? Porque actualmente, según los intereses partidistas, van a querer que se denomine como cada uno quiera, ¿vale? Entonces eso pues no tiene sentido. ¿Cómo queremos cambiar las cosas sin ni siquiera empezar a definirlas, ¿no? Entonces al final, pues eso, acordamos que una definición muy acertada, ¿no? Y que viene de la etimología griega de democracia se diferencia en demos y kratos, que significa el poder del pueblo, ¿vale? Por eso viene lo del último punto, el poder del pueblo. Entonces, partiendo de que para que haya democracia el poder tiene que residir en el pueblo, yo creo que nos suena un poco esa frase, ¿no? La voluntad popular reside en el pueblo, ¿qué era lo otro? Sí, la voluntad, el poder, ¿no? El poder reside en el pueblo. Hay una frase parecida, pero no me acuerdo bien. Pero sí, como que no. En todos los sistemas nos quieren decir que, claro, que el poder lo tiene el pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué clase de herramientas podemos tener
para que digamos, hostia, pues el poder tiene, o sea, el pueblo tiene el poder, ¿no? En estas situaciones. Por eso, yo en el primer directo quise diferenciar entre herramientas de elección y herramientas de control, ¿vale? Esta es una de ellas, que es la representación, ¿vale? ¿Qué pasa? Primero voy a explicar un poco lo actualmente y luego a dónde quiero llegar, ¿vale? Actualmente nos justifica que tenemos representación, ¿vale? Que tenemos una representación, que tú vas cada 4 años a las urnas y tú votas por un partido donde está confeccionada ya una lista y se supone que esas personas que están en la lista pues se deben o sea, van a velar por tus intereses, ¿no? Ya que tú has votado a ese partido. Además, también se eligen a unos diputados en el Senado que salen por cada provincia y se supone que ese diputado de tu provincia pues atiende a tus necesidades, ¿no? Podemos ver claramente que eso no es así. O sea, tú no tienes una forma de poder contactar, de poder ir a visitar a ese diputado para atender tus problemas. O sea, tú no eliges directamente a un diputado, tú eliges a una lista ya hecha, la que tú no decides qué personas pueden estar en esa lista. Tú no eliges una persona en concreto, simplemente una lista. Eso como herramienta de elección, pero es que además tampoco tienes herramienta de herramientas de control, porque tampoco si ese diputado incumple, nosotros como ciudadanos no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer, bueno, además de quejarnos muy fuerte al partido o donde sea, no podemos echarlo. O sea, si un diputado incumple su programa o incumple lo que se supone que sus electores, ¿no?, le han votado, no tienen forma de revocarle el cargo. Lo único que nos dicen, la única opción que nos dan es que dentro de 4 años, en las siguientes votaciones, pues entonces elige otra cosa, ¿vale? Pero elige otra cosa que va a seguir con las mismas reglas. O sea, lo único que va a cambiar es que vas a cambiar tu voto de partido. Ya está, es lo único que va a cambiar, ¿vale? No tenemos ninguna garantía de que esa lista de partidos, de que ese partido pues vaya a cumplir, ¿no? O esas personas que están en ese partido vayan a cumplir, ¿no?, con lo que dicen, ¿vale? Entonces, importante del punto 1, creo que podemos centrarnos y definir la democracia común para todos, ¿vale? Para que cada uno no la defina como cada uno quiera. Que la democracia es el poder del pueblo. Si en un sistema, en cualquier sistema, el poder no reside en el pueblo, o sea, el poder para cambiar leyes, para que se pueda hacer justicia, vamos, que controle, ¿no?, que el sistema lo controlen los ciudadanos, podemos hablar de otro sistema, podemos hablar de dictadura, podemos hablar de oligarquía, pero de democracia no, ¿vale? Entonces, con este concepto, yo creo que podemos decir que ya de por sí España no es una democracia, porque el poder no reside en los ciudadanos, más bien el poder reside en los partidos. Por eso se dice, bueno, y yo lo agrego, y es así que el sistema que tiene España es una oligarquía de partidos, o mejor dicho, una partidocracia, ¿vale? Donde el poder, por final, eso, reside en los jefes de los partidos. Bueno, o en la cúpula del partido, ¿no? Donde en cuanto 2 partidos se unan, por ejemplo, por consenso entre ellos y tengan la mayoría, pues ya esos 2 partidos son los que controlan el sistema, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, concepto de democracia, demos kratos, que significa poder del pueblo, ¿vale? Siguiente punto, los tipos de representación. Vale, principalmente hay 2 tipos de representación, directa e indirecta. La directa nos podemos acordar mucho, quien haya sobre todo estudiado historia. Vale, te has unido otra vez. Solicítame, ¿vale? Para quien haya estudiado sobre todo historia, en la antigua Grecia, ahora nos podrá completar un poco más Abraham, que es un experto, lo tenemos aquí como experto en historia. Se utilizaba la representación directa.
¿Por qué? Porque el número, la cantidad de personas, bueno, en esa época nada más que podían los hombres que iban al Senado, era un número reducido de personas. Entonces, claro, la representación directa sí cabe en una zona, en un colectivo que sea pequeño, ¿vale? Entonces cada persona pues va allí representándose a sí misma, ¿vale? Para defender, para proponer leyes, lo que sea, ¿vale? Pero actualmente es muy ineficiente, no tiene sentido, ya que somos más de 48 millones de personas en España. Entonces, si los tuviéramos que ir representando a cada uno de nosotros como tipo asambleario, es muy ineficiente, ¿vale? Por eso, actualmente, que es el sistema que tenemos, o se supone que es lo que estamos haciendo, es que utilizamos la representación indirecta por medio de representantes, ¿vale? Pero claro, uno se pone a pensar, si yo tengo se supone que cuando voy a las urnas voto a mi representante que está metido en una lista de partidos, se supone que ese representante me debería representar de la misma manera que lo hace, por ejemplo, un abogado, ¿no? Nosotros cuando contratamos un abogado, es nuestro representante que vela por nuestros intereses, y en el momento en el que no cumpla o no está trabajando como nosotros queremos, pues directamente se le despide y ya está. No deberíamos tener ese elemento de elección, esa herramienta de elección y control que debería ser la representación política, lo mismo que si fuese un abogado. ¿Por qué tenemos diferente? ¿Por qué no podemos elegir directamente al diputado que nos va a representar? ¿Por qué no podemos revocarlo directamente? Pues ahí está el problema fundamental de este sistema. Nos lo tildan como que tenemos representación, que tú votas cuando vas a las urnas, tú votas a tu representante. En realidad tú no estás votando a tu representante. Tú estás votando por un partido donde dentro puede estar el representante que tú quieres, que sea el tuyo, pero además, o sea, hay gente que me ha dicho, por ejemplo, bueno, no elige a lo mejor al representante, pero sí al partido donde está ese representante, y que es que si es el que sale mayoría, pues gobierna. Es que ni siquiera eso. Ni siquiera eso. O sea, actualmente lo que hacemos es votar a un partido, ¿vale? Y luego, si ese partido de primeras no consigue mayoría absoluta, porque bueno, si consigue mayoría absoluta, pues es el que va a gobernar, ya está. Pero actualmente no es así. Ese partido, por mucho que sea el que más votos haya tenido, no quiere decir que vaya a ser el que vaya a gobernar, sino que se hace el llamado consenso entre partidos, ¿vale? Para hacer alianzas, y hacen unión de votos, unión de escaños, y eso es lo que hace que haya un gobierno. Por poneros un ejemplo, en las últimas votaciones generales del 2023, el partido que fue más votado fue el PP. Y sin embargo, el gobierno que tenemos ahora es una coalición de PSOE, Sumar, Podemos, Junts, EH Bildu, bueno, todos los escaños que ha necesitado, en este caso el PSOE, para poder hacer en mayoría, ¿no? Para tener mayoría y ser gobierno. Entonces, ni siquiera como ciudadanos tenemos la herramienta de ni siquiera elegir el partido que queremos que gobierne. Así que imaginaros si ni siquiera, o sea, imaginaros si no elegimos al representante, ¿vale? Yo creo que esto está bastante claro. Si hay alguien con dudas y tal, nos lo puede comentar y lo vamos viendo sin problema. Por cierto, ¿sigue ahí Abraham? Es que creo que no. Creo que no estás ahí. Estaría bien que subieses y aproveches para contar la representación directa de Grecia. Vale, pero bueno, yo sigo. O sea, tipos de representación. No me dejas también.
Pero hazlo desde el móvil, aunque sea. Si no, nos vamos a matar tampoco. Los inventos vamos a dejarlos para después, porque si no va a ser peor todavía. Entonces, en resumen corto de tipo de representación directa e indirecta, directa la que sería con un grupo con una población reducida, que fuese efectiva, la indirecta cuando ya el colectivo de población supera, ya es bastante grande, o sea, o lo bastante como para que ya no sea efectivo, y tener que usar la figura del representante, ¿vale? Vale, eso por ahí. Vale, pues el tercer punto. ¿Cómo sería la representación en la democracia formal? Aquí hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Voy a decir sobre todo los principales y a partir de aquí incluso esto puede mejorar. Por eso está el último punto, ¿no? De hasta qué límite queremos, ¿no? Que sea la representación en este caso. Pero bueno, la representación en la democracia formal parte de lo que he dicho anteriormente. Si queremos, o sea, si queremos no, si vamos a querer, ¿no? Como país, como ciudadano, que nos represente, que esa representación, pues debería ser como la de un abogado, ¿no? Una persona que nos represente y que podamos revocar si no nos gusta. Pues de ahí es donde parte la representación en la democracia formal. Poder elegir en unas votaciones, en este caso, en unas elecciones, yo digo lo de votaciones porque actualmente no estamos eligiendo, estamos votando. Yo en mi caso ni siquiera eso, ni siquiera voto. Pero en esto, o sea, en la democracia formal, sí se estaría eligiendo. Lo que harías en estas elecciones es que puedas votar directamente a una persona. O sea, se confeccionarían distritos de alrededor de unas 100.000 personas y en cada uno de esos distritos se presentarían, ¿no? Se presentarían las personas que a priori pues tendrían que tener un mínimo de aval, ¿no? Se presentarían para ser diputados por ese distrito en el Congreso, ¿vale? Entonces tú vas a tu centro electoral, tú votas por esa persona, o sea, podemos tener un símil de Estados Unidos, ¿no? En este tipo de elección. De Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, sobre todo, el mayor ejemplo que se tiene de representación formal, ¿no? De representación como la que queremos tener esta asociación, ¿no? Una democracia formal, sería como la de Reino Unido, ¿vale? Cada candidato se presenta, ¿no? A su distrito y el que sale y se hace una primera votación, ¿no? Entonces, si sale ya un candidato con mayoría absoluta, pues ya está, ese sería. Si resulta que no sale ningún candidato con mayoría absoluta, se introduce una cosa que es muy ejemplar de Francia, que es el tema de la doble vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, si en la primera vuelta no se ha tenido una mayoría absoluta, en la segunda vuelta, o sea, se vuelve a hacer una votación, pero solamente con los dos primeros candidatos, con los dos candidatos que más votos hayan tenido. De tal modo que de ahí, pues el ganador es el que sale, ¿vale? Es para asegurar. ¿Eso de qué te vale? Por un lado, estamos hablando de una herramienta de elección, estamos votando directamente a una persona en concreto que nos represente, eso por un lado. Y además nos estamos asegurando de que no tenga que hacer pactos ni consenso como actualmente pasa, sino simplemente el que ha salido es el que ha salido directamente por los ciudadanos, ¿vale? No como lo que he dicho anteriormente, de que los partidos tienen que hacer pactos entre ellos para conseguir mayoría absoluta, ¿no? En este caso no, en este caso saldría directamente de las urnas el candidato elegido a ese distrito. Eso por la parte de elección, ¿vale? Y ahora, por la parte de control, pues bien, este diputado, ¿vale? Además tiene que estar constantemente en contacto con su distrito. Bien, por ejemplo, pues teniendo una oficina, ¿no? Se le haría una oficina del distrito y al menos un día a la semana. Bueno, sí, a su distrito, a sus ciudadanos del distrito, con los problemas
que tengan, de lo que sea. Y luego también, pues por ejemplo, yo tengo muy en consonancia lo que se hace en Reino Unido porque está muy bien. Un día a la semana está en la oficina de distrito y el resto de días pues contacta con su distrito por medio del correo, ¿vale? Le van preguntando, le va respondiendo y así, ¿vale? Entonces, para empezar, ya tendrías un contacto muy cercano con tu distrito, ¿vale? Pero más importante todavía me parece, no la herramienta de elección, sino la herramienta de control. ¿Cómo controlas a ese diputado para que no haga lo que le dé la gana, ¿no? Pues bien, hay una herramienta que a mí me encanta, para mí es mi favorita, que se llama revocación de mandato, ¿vale? Un ejemplo sería, imaginaros, ha habido se ha propuesto, ¿no?, una serie de candidatos al distrito en el que estoy yo, uno de los distritos de Badajoz. A mí me ha gustado mucho su programa y le he votado, ¿vale? Pero al cabo de, yo qué sé, 3 meses, resulta que sale a votación en el Congreso por una ley en la que yo he manifestado en el distrito que no estoy de acuerdo o que está en contra del programa, ¿no?, que tiene este diputado, y resulta que este diputado vota en contra de lo que he puesto en su programa y en contra de lo que quiere su distrito, ¿vale? Pues bien, actualmente no podemos hacer nada. Una persona vota en contra, ya no solo en contra de los ciudadanos, que está claro, ya hemos demostrado que no hay manera de que nos representen. Pero es que encima, incluso cuando vota en contra del partido, lo ven como una traición. Cuando se supone que cada diputado es libre, ¿no?, de votar lo que quiera. Lo que pasa es que, claro, hay una disciplina de partido y si te la saltas, pues tienes una multa o te echan del partido. Pues bien, lo dicho, en este caso con la revocación de mandato, en el momento en que ese diputado vote en contra de su programa, de lo que quiere el distrito, ese mismo distrito puede tener una herramienta como la que es una recogida de firmas, y en cuanto ese distrito recoja una mayoría de firmas, poder echarlo directamente, ¿sabes? Sin tener que esperar a las siguientes elecciones, ¿vale? Es una herramienta para que el diputado esté controlado en todo momento y no a lo mejor no centre su programa en esa legislatura de 4 años y ya está, y aquí no me pueden tocar. No, va a estar continuamente amenazado con que si no cumple, o sea, no tiene contento al distrito, el distrito en cualquier momento, mediante una recogida de firmas, lo podrá echar, ¿vale? Luego también una herramienta de control muy importante es la financiación. ¿Cómo conseguiría, o sea, cómo cobraría ese diputado de distrito? Bien, actualmente los diputados lo que cobran es por medio, bueno, aparte de su escaño, pero por medio del partido. Por eso muchas veces el diputado vota lo que le dice el partido, porque claro, no se vive igual de bien dentro de un partido que, por ejemplo, en el grupo mixto, ¿no? No es lo mismo. Entonces, si en vez de que reciba ese dinero del partido, es decir, del Estado, por medio de subvenciones, que al final lo consiguen por medio de los ciudadanos, al final el dinero que cobra el diputado sigue saliendo del ciudadano. Lo que pasa es que no lo controlamos nosotros, lo controla en este caso el Estado, el Estado o el gobierno de turno, ¿vale? Entonces, ¿cómo controlar eso? Pues que el distrito sea el que pague a ese diputado. Cuando se hayan hecho unas elecciones y se haya salido el diputado Ramón Linares, yo qué sé, pues ese distrito le está pagando el sueldo de diputado de distrito directamente a Ramón Linares. O sea, una parte de los impuestos de ese distrito van al sueldo de ese diputado. Entonces, al final, ese diputado va a depender
de contentar al distrito y no de contentar al partido o de contentar al gobierno de turno, lo que sea, como actualmente. No, no. Va a ser simplemente a los ciudadanos del distrito, ¿vale? Eso serían principalmente esas herramientas. Elección directa del diputado y herramientas de control, ¿no? Con el sueldo y con la revocación de mandato. Principalmente eso serían la representación la representación para el diputado. Pero también debemos elegir a quién sería el presidente del gobierno o en su momento, ¿no? Si tuviéramos una república, pues elegir también al presidente de la república. Deben ser con las mismas herramientas. Actualmente, ¿cómo se elige al presidente del gobierno? Pues bien, lo único que nos dejan es votar al partido que queremos que gobierne. Y bien, si tenemos la suerte de que cuando pacten entre ellos, el partido que hemos votado es el que sale con mayoría, ¿no? Para gobierno, pues el jefe de ese partido es el que es presidente del gobierno. En ningún momento nosotros como ciudadanos podemos elegir directamente al presidente del gobierno. No podemos. Entonces no se debe a nosotros. Se debe al final se debe al partido, o sea, se debe a que él ha sido el primero en la lista de ese partido. Si lo que pudiéramos hacer es en unas elecciones separadas, ¿no? En una urna separada, poder elegir directamente al presidente del gobierno y por doble vuelta, como he nombrado anteriormente, no sé si estás puesto. A ver si ya estás puesto, vale. Vale. Vale, termino un momentino este punto y ya habla si quieres con un poco por historia de la representación directa, que hay mucha gente que está, o sea, que es partícipe, ¿no? De que tengamos una representación directa, ¿vale? Vale, vale. Vale, pues bueno, para terminar un poco, he contado la representación, cómo sería de un diputado, he contado también cómo sería la del presidente del gobierno y en su caso, si tuviéramos una república, el presidente de la república podría ser igual, ¿sabe? Igual que elegir al presidente del gobierno. Pero lo importante es que sean en urnas separadas, ¿vale? Para que no se mezcle lo que sería el poder legislativo, que sería nuestro diputado de distrito, ¿no? En el Congreso. Y por otro lado, el ejecutivo, el gobierno, eligiendo a ese presidente del gobierno, ¿vale? O presidente de la República también como forma de Estado, ¿vale? Así para terminar este punto, he dicho diputado de distrito, he dicho presidente del gobierno, como la comparación con la forma de Estado. Actualmente, ¿cómo se elige, en este caso, como tenemos una monarquía, cómo se elige al rey? Pues en una monarquía no se puede, o sea, los ciudadanos no tenemos forma de elegir porque es una forma de Estado que viene heredada. Entonces, como viene heredada, pues ahí no tenemos nada que ver los ciudadanos. El único momento de los ciudadanos en el que pudimos elegir si queríamos esa forma de Estado o no fue cuando se hizo el referéndum para la supuesta Constitución en el 78, en el que nos mezclaron cambiar de dictadura al nuevo sistema, y dentro estaba la monarquía y todo en una bola y decir si quiere eso o no. ¿Quieres seguir con la dictadura o quieres cambiar de sistema? Pues evidentemente la gente no quería más dictadura, entonces pues se la colaron a los ciudadanos en esta manera. Creo que una de las formas también de tener representación, que poder partir de tener representación, es que podamos primero elegir dentro de un periodo de libertad constituyente, que eso lo podríamos hablar más adelante, o como último punto, una de las cosas que se tienen que tener es un referéndum a forma de Estado. Y eso no lo hemos tenido.
Eso no lo hemos tenido. Entonces es una forma también de que yo, por ejemplo, no soy partidario de la monarquía, pero si en un referéndum los ciudadanos deciden que la forma de Estado que quieren es la monarquía, ha sido el poder de los ciudadanos, ha sido el poder del pueblo el que ha decidido eso. Pero actualmente pues no ha sido así, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo esa tercera parte de la representación de la democracia formal, tanto para elegir y controlar al diputado de distrito, como para elegir y controlar al presidente del gobierno, como para elegir y controlar al presidente de la República en su caso, ¿vale? Entonces retomamos un poco lo que quería ver, que era que Abraham, que lo tenemos aquí como experto en historia, nos podrá hablar un poco más extenso de cómo era esa representación directa antiguamente y por qué actualmente no tiene mucho sentido, no sería efectiva. ¿Vale? Así que Abraham, cuando quiera. A ver, simplemente muy sencillo. Date cuenta que en la época histórica de hace 2000 años para acá, bueno, en concreto 3000 años, había una gran diferencia geográfica de cantidad, por ejemplo, de personas que podían vivir en una ciudad-estado, ya que ellos no se organizaban a base de países con diferentes ciudades y demás, sino su núcleo principal eran de ciudades donde podían vivir 10.000, 15.000, 20.000 personas. No lo podemos pasar actualmente con la geografía que tenemos actualmente en el mundo, que somos más de 8.000 millones de personas, y en concreto en España 48 millones. 45 millones, ya que no se podría hacer ningún tipo de elección, es decir, que todas las personas estén en una cámara haciendo unas votaciones, pues quiero esta ley o echar a esta persona, ¿sabes? Sería imposible. No se puede concentrar a millones de personas en una sala. Con lo cual, a día de hoy, por problemas geográficos, sería imposible. Está muy bien cómo nació este sistema democrático de esa elección directa, de participación directa de las personas en la política, pero al final es un contexto histórico muy diferente al que tenemos actualmente. Actualmente, la única herramienta que tenemos a disposición sería esa representación, ya que puedes aglutinar a un distrito que puede ser de miles de personas que esté representada con un representante que va a velar por sus intereses y si no lo cumple, lo echaría. Pero al final la democracia griega es la base y de ahí hay que partir y mejorar el sistema y adaptarlo a lo que tenemos actualmente. Por ejemplo, me ha gustado mucho, he estado investigando un poquillo, tenían un sistema que al final es que estamos buscando nosotros de poder echar a ese diputado si no cumple. Ellos tenían un sistema de elección para poder desterrar a un político que ellos crean de que le está trayendo malas cosas a la ciudad-estado. En este caso, Sí. por ejemplo, era Atenea. Pues ellos tenían esa elección que podían elegir a un político y echarlo, desterrarlo. Vale, eso al final, lo ves, es una base. A día de hoy no sería desterrar, sino echarlo de la política. Vale, pero al final esa es la base. Y a pesar de que haya mucha gente que diga de que no, de elección directa es la única manera, o que al final lo más democrático, no es así. No porque sea directa significa que sea más democrático. Porque al final, en aquella época, los que llegaban a los puestos de poder, como administración o directamente quien gobernaba Atenea, eran personas de familias poderosas, estos de la clase alta. Con lo cual, sí, había una participación directa del ciudadano y demás, pero al final que llegaba a esos puestos de poder no era un ciudadano de calle, sino era una persona descendiente de una familia poderosa, con dinero, estatus social y demás. Por lo cual, cogerlo tal cual está no tendría sentido, la verdad. Principalmente por los problemas que tiene y que a día de hoy sería imposible que aglutinara a 40 y pico millones de personas en una sala para hacer cualquier tipo de votación, ya sea desde votar presupuesto o una ley, sería imposible. Y poco más. Vale, y poniéndome un poco de abogado del diablo en este caso, porque la mayoría de gente que defiende
la representación directa habla mucho del sistema suizo. Y habla, por ejemplo, no sé si lo sabía, que en el sistema suizo, cada cierto tiempo, podríamos hablar cada principios de año, ¿no? Se le envía a cada ciudadano como un librito con las siguientes votaciones que va a haber, con lo que sea, para que pueda participar directamente. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que el sistema suizo lo que tiene es herramientas tipo referéndum, iniciativas legislativas vinculantes, pero como tal no tiene una representación directa. Entonces, ¿crees que esta representación que aboga esta asociación, y sé que tú también, con la representación de la democracia formal, ¿crees que se le puede incluir esas herramientas que tiene el sistema suizo para que al final puedan tener, de cierta manera, o sea, se puedan implicar más, puedan tener, puedan llegar, ¿no?, al Estado, puedan llegar sus propuestas de manera directa? No sé si me estoy A ver, explicando bien. si se podrías explicar un poco mejor, ya que no me he enterado bien. Sí, a ver, no sé si sabes que en el sistema suizo, aunque tienen un sistema proporcional, pero tienen unas herramientas que es, por ejemplo, lo que serían aquí las iniciativas legislativas populares, lo que pasa es que allí son vinculantes, o referéndum, ¿no? O sea, que tienen herramientas los ciudadanos como para llegar directamente las propuestas que tengan como país, poder llevarlas al Congreso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo cuando me explican mucho este sistema suizo, claro, lo que no parten es de la raíz de qué sistema de raíz tienen. El sistema de representación que tienen ellos es el proporcional, por partido. O sea, no tienen a un diputado que elijan directamente y puedan echar directamente. Lo que tienen son como herramientas individuales, ¿vale? Lo mismo, un símil que pueda ver todo el mundo es la iniciativa legislativa popular. Pues imaginaros eso que pueda servir para tumbar, por ejemplo, una ley que hayan hecho en el Congreso. Pero claro, o sea, tienes como una herramienta de control, pero es para un control posterior. O sea, si de raíz no estás teniendo herramientas de elección y de control de primeras, te quedas corto. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente que dice que no? Claro, el sistema suizo, como tú has dicho, ¿no? Que claro, la democracia directa pues funciona mejor, no necesito depender de otra persona que a saber lo que hace, mejor voy yo directamente, propongo las cosas, o si no me gustan, me pongo para que todos las podamos votar directamente y tumbarlas. ¿Por qué vamos a necesitar a representantes? Es que la cosa es que, por ejemplo, con el sistema suizo no estoy 100% informado, pero al Mm, final sí, es como has dicho, tiene esa herramienta de poder tumbar leyes, incluso pueden hacer cambios de constitución, algún cambio en algún artículo a base de un referéndum, mm, pero el principal problema que tiene es que al final parte del mismo sistema que hay aquí en España, el sistema proporcional, sí. parte de esa base. Si el ciudadano tiene esa herramienta, pero claro, pero no quita el hecho de que al final el puesto de poder sigue siendo una oligarquía, ¿vale? Sí, tiene esa herramienta, pero ¿es eso suficiente? Porque si no lo podíamos promulgar aquí en España, y aquí hay mucha gente que lo está apoyando, ¿qué cambiaría? ¿Que puede hacer una recolecta de firmas y hacer un referéndum? Eso es todo. Mientras tanto seguirá habiendo corrupción, clientelismo, amigos, no cambia nada. Vale, es simplemente eso, sí, tienen esa herramienta, pero al final lo que hay que partir es que Suiza, que se nos olvida mucho, Suiza es federal, vale, parte de un sistema federal, no es como aquí en España. Aquí en España no puede haber cabida de un sistema federal, porque España es una nación, ¿vale? Bueno, Mientras pero que tú Suiza parece que tienen, parte. en la cabeza tienen idea, ¿no? De que España quieran hacerlo federal. Claro, a ver, esto es como decir, por ejemplo, de que Francia también tiene que ser federal. No es así. ¿Vale? No. Aquí la gente lo que quiera decir la verdad, pero lo que
lo que es un hecho es, ¿sabes? No... Si tú, por ejemplo, hay gente que dice, no, la independencia de Cataluña, bla, bla, bla. Vale, si tú quitas Cataluña de España, ya no es España, ya será otra cosa, pero ya no es España. España es Cataluña, como País Vasco, Extremadura, todo es España. Si tú le quitas algo, ya no es España, ¿sabes? Porque tenemos la misma cultura, mismo idioma, misma costumbre. Al final, somos muy diferentes a lo que sería Suiza. Vale, por eso, aunque no quieran vender la moto con el tema del sistema federal, aquí en España no hay cabida. Por eso yo no soy partícipe de ninguna manera de que el sistema suizo estaría bien aquí en España. Porque no es así, principalmente porque ellos parten de ese sistema federal con 2 congresos, ¿vale? Cosa que aquí en España, bueno, nos venden los del Senado y el Congreso de los Diputados como, mucha separación de poderes, y en verdad no lo es. Es un sinsentido. Es simplemente para enchufar al primo y al sobrino, ¿sabes? Y poco más. Por eso al final, coger el sistema electoral, que al final es lo mismo que hay aquí en España, que es el sistema proporcional, y meterle esa herramienta de referéndum, pues tampoco le vería sentido, la verdad. No habría ningún tipo de sentido, porque al final ellos parten de ese sistema federal que ahí sí hay cabida, pero es que ni aún así, porque están igual que nosotros, lo que pasa es que tienen esa herramienta, ¿sabes? Con lo cual no soluciona nada, al contrario, engorrosa todo, ¿sabes? Porque es como queda esa falsa apariencia de democracia y en verdad no lo es, sigue siendo lo mismo pero con más herramientas, ya está, ¿sabes? Claro, y eso además, uniéndolo a que, claro, ninguna forma de Estado, ninguna forma de gobierno es perfecta, porque si no, todo el mundo la tendría. Entonces, yo no solo quiero decir lo bueno que sería tener la representación de la democracia formal, sino también qué puntos débiles tiene. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos votando a un diputado de distrito y, bueno, un diputado de distrito y tiene que ser por mayoría? Pues bueno, puede ser que ese diputado, sea elegido por el 50% más uno de personas de un distrito. Si es verdad que con el tema de la doble vuelta, pues se afianzaría más todavía eso, ¿no? Pero quiere decir que no sería elegido por una cantidad no tendría por qué ser elegido por una cantidad muy mayoritaria, ¿no? de la población. Luego, por ejemplo, si eso lo asimilamos a una ley o cualquier cosa que se vaya a votar en el Congreso, al final una ley, por ejemplo, puede ser aprobada por el 50% más uno del 50% más uno de tu distrito. O sea, me explico mejor. Nosotros estamos, por ejemplo, yo que estoy en Badajoz. El diputado que ha salido por el 50% más uno en doble vuelta. O sea, ha salido por lo más justo, ¿no? Vamos a poner la situación de que sale por lo más justo posible. Y luego, esa ley que queremos que nuestro diputado vote, fíjate que queríamos que saliese, pues ha salido rechazada por el 50% más uno. O sea, me refiero que al final el tema de las mayorías, se habla mucho también de que eso puede acarrear que se convierta en la dictadura de las mayorías. Entonces, yo tampoco, tanto como asociación como como ciudadano, no estoy cerrado a que este sistema que proponemos, la democracia formal, la representación que tenga, que esté cerrado, o sea, que ahí no puede haber ningún tipo de cambio, ni mejora, ni nada. Sino creo que, tanto que además, curiosamente, la mayoría de la gente que no está de acuerdo con este sistema, ¿no? con esta representación de democracia formal, y que le ven mucho los defectos, son precisamente los que están muy abogados por tener esas herramientas directas que tiene Suiza. Vale, me parece bien, me parece bien mirar qué herramientas tienen de elección y control los demás países y poder hacer que mejore el nuestro. Pero entonces,
¿por qué no instalar un sistema que tenga esas herramientas de elección y control de raíz y luego sumarle esas otras herramientas que haya además para sumarle que a eso, que haya más elección, más control por parte del ciudadano? O sea, ¿qué problema habría en tener esa representación uninominal, se llama, perdón que no lo había dicho, representación uninominal por distrito en una democracia formal y aparte añadirle las herramientas herramientas individuales que tiene el sistema suizo, bien para que esas, pues claro, al ser una dictadura de mayoría quiere decir que las minorías serían muy débiles en este sistema. Pues bien, yo creo que con estas herramientas no solamente le darías más fuerza a las minorías, o sea, darles más herramientas, ¿no?, a las minorías para que no estén, que no puedan hacer nada. Y aparte son más herramientas que se tienen de poder activar la ciudadanía, ¿no?, de que propongan cosas, de que eso, de lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, si un diputado de distrito resulta... eso es una pregunta, por ejemplo, que me salió se me vino a la cabeza no hace mucho y me lo recordó un compañero. Por ejemplo, y vamos a ponernos en la peor situación, que haya un entramado mafioso, ¿no?, de corrupción, ¿no?, que va a haber siempre en política, siempre se va a tender a corromperse. Que vaya a haber un diputado que esté sustentado, ¿no?, de alguna forma por una oligarquía de corrupción o lo que sea, y vota en contra de lo que decide el distrito, ¿vale? Automáticamente, pues claro, ese diputado se iría fuera porque lo ha echado el distrito. Pero claro, esa ley que se ha aprobado ya ahí se ha quedado. ¿Sabes? Entonces, una herramienta que podría ser buena, yéndonos a eso, a cómo lo tiene Suiza, sería tener también esa herramienta, podríamos decir, más individual, que no tenga que ver mucho, aunque al final va a ser por mayorías, ¿no?, pero que no tenga que ser solo del sistema que tenemos, ¿no?, de democracia formal, para proponer tumbar esa ley. Ya parte directamente del ciudadano. No tiene que ser por medio de un distrito, no tiene por qué ser... o sea, al final las mismas minorías pueden proponer, puede partir ese tumbamiento de esa ley, puede partir desde ahí. Vale, entonces por eso yo no estoy cerrado a posibles cambios. Lo que eso es distinto a lo que esta gente muy partidario del sistema Suiza quieren, que es que se quede el sistema proporcional como está aquí en España, que ya he demostrado y se ve claramente que representar hace de todo menos de representar, más bien son intereses políticos y partidistas y ya está. A complementar, ¿no?, a complementar la democracia formal con esas herramientas, ¿no?, que podrían reforzarla o no. O sea, al final todo es ver un poco qué propondría la ciudadanía en este sistema, ¿no?, en esta democracia formal, o si no lo quieren, por lo mejor hay otra propuesta, ¿no?, mucho más eficiente que esta. Al final, me da un poco igual las herramientas que haya de más, ¿no?, que se puedan complementar más, si bien tiene un sistema de raíz que está elegido y controlado por los ciudadanos, ¿vale? Eso es lo principal que quería que saliese de este punto, y en base a eso ya yo creo que ya podríamos debatir sobre a lo mejor esta acción más concreta, o meter esta forma de elección o de control más concreta podría ser mejor, ¿no? Pero bueno, de ahí parte el último punto que quería dejar, que es, partiendo de que, imaginaros que ya estamos dentro de una democracia formal, ¿no?, ya tenemos la herramienta de elección y control que he mencionado anteriormente, ahora un poco debate, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde queremos llegar con eso? Os pongo, por ejemplo, ejemplos concretos, ¿no? ¿Cómo queremos, por ejemplo, cómo podríamos querer que se formase el gobierno de turno? Ya hemos dicho
cómo se elegiría el presidente del gobierno, ¿no? ¿Cómo se formarían los distintos ministros, por ejemplo? Hay gente que aboga porque sea, por ejemplo, un sorteo. Hay gente que aboga porque esa responsabilidad se le otorgue directamente al presidente del gobierno. O sea, esa responsabilidad, pero tanto para bien como para mal. Es decir, que, por ejemplo, si un ministro no está actuando como cree en este caso los distritos, ¿no? Los ciudadanos, dar esa responsabilidad al presidente del gobierno y decirle, por ejemplo, este ministro no está cumpliendo. Hemos hecho una recogida de firmas en los distintos distritos para que salga de su puesto. Pues, por ejemplo, que el presidente del gobierno o lo haga dimitir, o si no, revocaríamos al presidente del gobierno. Por ejemplo, eso es un ejemplo, por ejemplo, que digo, de ampliar todavía más esas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, ya quedamos un poco a la gente, si quiere comentar, si quiere entrar. No sé si tú, Abraham, que me estás escuchando, tienes algún ejemplo más o algo que tenías en mente o algo que has escuchado, partiendo de todo lo que sabemos ya de lo que es democracia formal, algo por añadir, ¿no? Pues no, la verdad que lo has explicado muy bien y no tendría más ejemplos, la verdad. Claro, hay otros ejemplos, bueno, es que a mí me han salido ejemplos de todo tipo. O sea, por ejemplo, hay una cosa que ADF, por ejemplo, no está tan abierta y es a cómo se elegirían los órganos de la justicia. Tú sabes bien que podría haber dos formas principalmente que se atengan. Es la primera, que se elija entre la gente de la carrera judicial, pero también hay gente que dice, oye, si el poder al final lo tenemos el pueblo, ¿por qué no los ciudadanos somos los que deberíamos entre todos, ¿no? Al igual que hacemos las elecciones a diputado de distrito o a presidente del gobierno de la República, ¿por qué no hacemos también otras elecciones a órganos judiciales? Yo digo, o sea, yo personalmente, mi opinión es que creo que España, tal y como está configurada en su actividad, ¿no? En cómo estamos de activos, es que son o sea, las elecciones a órganos judiciales son unas elecciones muy técnicas y que no, o sea, nosotros como no tenemos las herramientas para saber, o sea, necesitaríamos mucho tiempo para saber a quién podría ser el mejor candidato o no. Mientras creo que delegarlo en las personas de la carrera judicial podrían ser mucho más efectivos y al final son ciudadanos, ¿vale? Entonces, claro, se tiende que, claro, las personas de la carrera judicial o sea, no van a formar un colectivo corrupto, ¿no? Pero bueno, como bien digo, yo no estoy cerrado, ni esta asociación tampoco, está cerrada así la forma de elegirlos es de otra manera, ¿no? El caso, la parte raíz que debe preponderar siempre es que el poder ese de elección y de control tienen que ser de los ciudadanos. No puede ser que sea de una empresa, de un partido político, nada de eso. Por eso, por ejemplo, una de las herramientas principales que se deben hacer, ¿no? En el momento que haya democracia formal, por supuesto, ¿no? Que pueda haber partidos, por supuesto que debe haber sindicatos, pero para que al final esas organizaciones, ¿no? Tanto los partidos como sindicatos funcionen como deberían funcionar, que es con afiliados con afiliados, y que se deban a ellos, no pueden cobrar subvenciones del Estado, ni tampoco pueden cobrar donaciones privadas, porque al final se van a deber al Estado por medio de subvenciones, se van a deber a una persona o una empresa por medio de donaciones privadas. Eso principalmente, o sea, principalmente ese es el problema en Estados Unidos con los lobbies.
El tema de que hay donaciones privadas y una empresa, ¡pum!, te meta millones de euros en una campaña y ya está. Ya está, o sea, ya te debes a esa persona y no a los ciudadanos. Entonces creo que una de las herramientas principales que deben tener la forma de funcionamiento de partidos y sindicatos es que solo se puedan financiar con las cuotas de sus afiliados, de tal manera que el poder lo tienen sus afiliados, al fin y al cabo. Entonces, todas las acciones que quiera tener un partido político o un sindicato, si no se contentan en sus afiliados, pues ese partido o sindicato acabará desapareciendo. Actualmente no, porque actualmente, ¿cuánto llevamos sin huelgas, sin concentraciones? Porque es que no se deben, los partidos y sindicatos no se deben a sus afiliados, entonces pues los tienen ahí como eres parte de esto y al final no se deben a ellos. Entonces, bueno, como eso puede haber muchísimas más herramientas. Una de las preguntas también que me ha salido varias veces y he debatido es cómo se podrían separar los distintos distritos, cómo se podría conformar el mapa de distritos, porque por ejemplo en Estados Unidos pues lo hace el propio, no sé si me acuerdo, creo que era el propio gobierno, hacían los distritos, conformaban los distritos, entonces claro, al final va a conformar los distritos según sus intereses partidistas, eso no puede ser. Lo mejor de todo es que lo confeccione los propios ciudadanos, confeccionen mediante propuestas, por eso digo que estas propuestas de herramientas individuales, ¿no? Una iniciativa legislativa popular de estas que tenemos aquí, pero que sean vinculantes, ¿no? O sea, que las tengan que atender sí o sí. Con una firma suficiente, a lo mejor no sé si sería suficiente con 500.000 o más, pero imagínate que una iniciativa de esa sea una confección de cómo podría ser el mapa de distrito electoral. Otra iniciativa es otra conformación de mapa electoral. Ya hubo una asociación, que ya no existe, pero hubo una asociación que se llama Demos, que tenía su propia iniciativa de cómo debería estar confeccionado los distritos electorales. Respetando lo máximo posible, que sean de más o menos unas 100.000 personas, ¿no? Para que sea lo más efectivo posible ese distrito. Y además respetando también las zonas geográficas que tiene España, porque al final España ha sido confeccionado en comunidades autónomas, tiene una zona geográfica, unos límites y son muy diferentes las formas, ¿no? Sí, su confección en una comunidad en otra. Entonces, esta asociación pues respetó esas dos cosas. Que resulta que ahora hay otra persona y ve que hay una composición del mapa electoral diferente, pues que se proponga. Al final, yo creo que nuevamente el poder de esas cosas lo debe tener el pueblo. Que será el pueblo el que decida qué mapa electoral, qué diputados quiere, qué presidente del gobierno quiere, qué órganos de justicia quiere, cómo lo quiere, todo. Porque al final, ¿quién conforma España? ¿Los partidos o los ciudadanos? Entonces, bueno, creo que así es como podemos terminar ya el directo con esta conclusión. No hay... No, además Abraham se ha caído ya. Bueno, yo creo que podemos concluir que la representación que tiene que tener un país para que sea democracia es una representación que se le pueda dar directamente al ciudadano, poniendo de ejemplo, un ejemplo muy concreto de cómo podría ser esa representación, es como la de un abogado. Tú lo contratas, contratas a un abogado, en este caso tú elegirías al diputado de tu distrito, conformaría las leyes, trabajaría un poco con los intereses
de su cliente, de su distrito, y en el momento en que no cumpla, a ese abogado se le despide, a ese diputado de distrito se le revoca el mandato y viene el siguiente. Si el siguiente quiere mantener su puesto, tendrá que atenerse a los intereses del distrito, y así es como debe ser. Herramientas de elección y control por parte del ciudadano. Así que nada, sin más, nos veremos en el siguiente directo con otra herramienta más de elección y control. Y nada más, podéis comentarnos lo que veáis, las dudas que tengáis, y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.